Hola, ¿cómo estamos? Pues estamos hablando grandes empresarios en los que en el video anterior estuvimos hablando todo lo relacionado con este monopolio que hizo John Rockefeller. Estamos hablando de este personaje, ¿sí? Que como se van a dar cuenta, y ya lo habíamos explicado, es un personaje que es oscuro, que es corrupto, que no hace nada para beneficiar a la humanidad, sino enriquecerse. Y quisimos mencionarlo porque ya habíamos hecho videos relacionados al tema, como es el Día de la Candelaria, donde hablamos de ese fuego eterno, de ese fuego divino que es ocasionado por el petróleo. Y luego posteriormente lo volvimos a retomar cuando hablamos de ese fuego eterno que se hace como una ceremonia en los equinoccios y que hablamos de toda esa trayectoria sobre Zoroastro y todo la leyenda antiquísima del petróleo. No nos quisimos retrasar porque ya hay videos relacionados ahora, y ahorita lo que vamos a hablar es de la biografía de John Rockefeller. ¿Para qué? Para que tengamos un poco de nociones de quiénes son ellos. Recuerden que yo les he dicho que tanto escritores, cantores, toda la humanidad, tenemos que saber primero su biografía, porque si sabemos la biografía sabemos todo, sabemos la de los escritores, cómo va a ser su forma de escribir, de los cantantes, cuál va a ser el género que les va a gustar. Por ejemplo, les puedo poner lo de Jorge Luis Borges, de que él en sus libros pues habla de tigres, habla de bibliotecas, habla de esos laberintos, porque eso está muy enfocado a su vida personal, y así como ese ejemplo va a ser todo. Pues aquí tenemos que conocer también la vida de Rockefeller. Aquí vamos a ir viendo cómo estos personajes, a través de toda esa corrupción, de poder lograr sus objetivos personales. Él se llama David John Davidson Rockefeller. Fue un empresario, inversor e industrial estadounidense que trabajó en la industria petrolera, llegando al punto de monopolizar todo y ser el hombre más rico del mundo. Aquí nos dice que él va a nacer el día 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, Estados Unidos. La fecha de fallecimiento el 23 de mayo de 1937 en Florida, en los Estados Unidos, y que aquí va a ser inclusive interpretada en una película que se llama Freakonomic. Ahí se saca todas las experiencias, la vida de este personaje. Aquí nos va diciendo que John D. Rockefeller es un personaje que va a estar ligado totalmente a la industria del petróleo. Toda esa monopolización que formó parte de ese grupo empresarial conocido como varones ladrones de la Edad Dorada de la industria de Estados Unidos, cuyo éxito lo llevó a ser el hombre más rico de la época y del mundo. Él va a morir a los 97 años de edad, ¿sí? Y la causa de su muerte fue una arteriosclerosis múltiple. Su religión, él era de corriente protestante. Ya hemos estado hablando en la historia de Inglaterra, porque por eso les digo que se va uniendo para que nosotros ya vayamos entendiendo que es un protestantismo. Eso ya lo vimos con Enrique VIII, ¿sí? Entonces, aquí él pertenece a ese tipo de religión y pues su lengua pues es la inglesa. Él va a ser el fundador y presidente de Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar toda la extracción, la refinería y el transporte, distribución de más del 90% del petróleo en los Estados Unidos. Sostuvo todos estos monopolios enteros en una forma de inversión en múltiples países extranjeros. Durante el periodo de más de 40 años consolidó el Standard Oil, esa compañía petrolera que fue la más grande del mundo y que vendría a revolucionar toda la industria a todos los niveles, demostrando una extraordinaria, impecable capacidad competitiva. Por el otro lado, dedicó gran parte de su fortuna a los recursos de numerosas donaciones, según él, fundaciones y programas, siendo el fundador de la Universidad de Chicago, una de las universidades más prestigiosas del mundo, una del 87,
Premio Nobel, así como también de la Universidad Rockefeller en Nueva York. Además de impulsar numerosas áreas en la educación, la ciencia y la medicina, sus logros empresariales son tan destacables como controvertidos, pues mediante astucias, ingenio y mucha dedicación ascendió en el mundo empresarial, levantó un extenso imperio en que se extendió en bastantes puntos que ninguna otra empresa de la historia lo había logrado alcanzar hasta hoy en día, señalando que sus prácticas de monopolista fue denunciado por periodistas e investigadores y al lo largo, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que enfrentarse a él, logrando llevar ante los tribunales y consiguió tras años enteros de litigios que se dictara la separación de esa gigantesca compañía petrolífera y la separación tardó mucho tiempo en materializarse después de todo eso que se estaba mencionando. Rockefeller hasta ahora es el único caso de un empresario que llegó a construir monopolios puro, en cuya difusión finalmente tuvo que intervenir el propio gobierno de los Estados Unidos y que de hecho marcó esa profundidad en el desarrollo de la industria petrolera a niveles mundiales. Aquí está considerado como el hombre más acaudalado de la historia mundial y es el fundador de la mítica familia de millonarios que aún persiste hoy en día, con el mismo apellido y poder económico. Su negocio no solo abarca a los Estados Unidos, sino que se extendieron en otros lugares como Europa, Latinoamérica. De hecho, su familia continuó controlando toda la industria petrolífera en esta última región durante más de 6 décadas tras el fallecimiento de este magnate. Todos los inicios que se tienen que ver en la infancia de este John Davison Rockefeller, que nace en Nueva York y que va a ser hijo de una familia de clase mediana descendiente de migrantes alemanes y a su vez descendiente de franceses de aquella región de los hugonotes que vamos a hablar cuando hablemos de la historia de Francia, que se van a trasladar a Alemania en el siglo XVII, llegando a Estados Unidos en 1733. Su madre, Elisa, era una mujer muy organizada y dedicada a atender a su familia, mientras que su padre, William Avery Rockefeller, un vendedor ambulante. No fue precisamente un modelo de fidelidad conyugal, se comenta, ni un ejemplo de padre para 6 hijos, alejándose él del seno familiar por largos periodos. Cuando volvía, sus bolsillos por lo general estaban llenos de dinero e increíblemente volvía a cargarlos de regalos a su mujer y a sus hijos, por lo cual los aceptaban. Mucho más tarde, John va a ir descubriendo que su padre no era más que un impostor que visitaba las reservas indígenas vendiéndoles a sus moradores toda suerte de objetos, negocios que posteriormente fue mucho más rentable cuando se dedicó a la venta de productos farmacéuticos que se anunciaba como la panacea en cualquier que aliviara todas las dolencias. Su madre, mientras Elisa, heredó no solo el físico, sino también la estricta moral calvinista. Ya hablamos de calvinismo cuando estamos hablando de la reforma, cuando entra Martín Lutero. Eso lo vamos a platicar después. Además de muchos de los principios básicos de su vida, entre ellos el orden y la dedicación, John Davison demostró desde ser muy joven esa inteligencia y aplicado. Se mudó de una familia que se van a Ohio, donde su padre había conseguido una mejor oportunidad de trabajo y ahí estudió en varios colegios. Ya desde muy joven Rockefeller mostró ese gran interés por los negocios. De hecho, recolectaba piedras para pintarlas y luego venderlas a sus compañeros, cuyos pagos depositaba en un frasquito azul que él mismo denominó más tarde como su primera caja fuerte, que guardaba celosamente en sus habitaciones, logrando a la larga amasar la pequeña fortuna de $50, que para esa época representaba una suma de dinero considerable. Rockefeller recordaba posteriormente que fue desde entonces cuando pudo aprender una de las lecciones más valiosas de la vida, cuando un día un amigo de su padre fue a casa a pedirle un préstamo.